demostraciones sistemáticas, gubernamentales, en fin, de distinta índole, pero manifestaciones de violencia, donde inocentes de diferentes lugares y regiones del planeta han sido afectados absolutamente. Al margen de los colores de las banderas o del origen de las causas o la legitimidad de alguna de estas motivaciones, hay una realidad, ¿verdad?, que se cierne sobre la comunidad internacional y que es la manifestación de la violencia y de la ira, en un sentido o en otro. Hace una semana estuvimos impactados por lo que sucedió en Francia, en París. Y claro, somos del mundo occidental y ese tipo de manifestaciones obviamente que nos afectan. Pero esas manifestaciones de violencia también se han registrado en Siria, en Irán, en Afganistán, donde también han muerto muchísimas personas inocentes. Tal vez no en el estándar de vida del mundo occidental, francés, pero les aseguro que con el mismo dolor y la misma impotencia. Por consiguiente, sin duda esto nos plantea un desafío tremendo a la Iglesia de Dios en estos tiempos. Y digo la Iglesia de Dios porque de una forma u otra, muchas veces la Iglesia institucional adhiere a una u otra forma de pensamiento, justifica o no justifica, participa, ¿verdad?, incluso por distintas motivaciones. Pero hay una realidad, ¿verdad?, que va más allá de estas posturas, muchas veces ligadas y vinculadas al poder, a la influencia, ¿no? La Iglesia de Dios. Y por eso quiero hablar hoy día de lo que es la violencia del amor. Este es un tema muy complejo. Yo, obviamente, no esperen que yo lo agote, ni que lo que yo diga sea la última palabra. El Espíritu Santo y la palabra de Dios tiene que llevarnos a hacer esta reflexión. Y para comenzar, yo quiero invitarles a que podamos leer y escuchar. Lo voy a leer yo. Estoy probando nueva tecnología, queridos, así que si no funciona, ¿verdad? Pero quiero invitarlos a que leamos este testimonio. Helen Muyal, de solo 35 años, murió en el ataque ocurrido durante el concierto en Le Bataclan, en la capital francesa. Esta es la carta publicada por su esposo, Antoine Leiris, periodista de la cadena de radio francesa France Bleu, nótese la pronunciación, quien decidió enfrentar a los terroristas del Estado Islámico. Esta es su carta. La noche del viernes, ustedes robaron la vida de un ser excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero ustedes no tendrán mi odio. No sé quiénes son, ni tampoco quiero saberlo. Ustedes son almas muertas. Si ese Dios por quien ustedes matan tan ciegamente nos ha hecho a su imagen y semejante, cada bala en el cuerpo de mi mujer habrá sido una herida en su corazón. Así que yo no les daré el regalo de odiarlos. Eso es lo que ustedes están buscando. Pero responder al odio con el odio y la rabia sería ceder a la misma ignorancia que hace de ustedes lo que son. Ustedes quieren que yo tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con ojos desconfiados, que sacrifique mi libertad por la seguridad. Perdieron. Sigo siendo el mismo de antes. Yo la he visto esta mañana, finalmente, después de noches y días de espera. Ella estaba tan hermosa como cuando partió el viernes por la noche, tan bella como cuando me enamoré perdidamente de ella hace más de 12 años. Por supuesto que estoy devastado por el dolor. Les concedo esa pequeña victoria, pero esta será de corta duración.
Sé que ella nos acompañará cada día y que nos volveremos a encontrar en ese paraíso de almas libres al que ustedes jamás tendrán acceso. Nosotros somos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo. Y ya no tengo más tiempo para darles. Tengo que volver con Melville, que ya ha despertado de su siesta. Tiene apenas 17 meses de edad. Va a comer su merienda como todos los días. Después vamos a jugar como siempre y toda su vida este pequeño niño les hará frente, siendo feliz y libre. Porque no, ustedes no obtendrán su odio. Esta es una carta, ¿verdad?, de este periodista que está publicada en internet, donde él toma una decisión de lo que sucede ese día en Francia. Yo les pido que la podamos mirar entendiendo el dolor que hay detrás de esta carta, la decisión que él toma y el dolor de miles y miles de personas que sufren hoy la realidad de la violencia, ¿no? Y que responden y reaccionan de distinta manera. Porque eso es precisamente lo más triste. La violencia engendra más violencia. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 5 de Mateo. Y quiero que me acompañen en la lectura de una parte del Sermón del Monte. Versículo 38 en adelante. Vamos a leer hasta el 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, en el nombre de Jesús, suplicamos tu ayuda, porque, Señor bendito, frente a tu palabra, reconocemos absolutamente que en este tema, Señor, hay aspectos que nos cuestan entender. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, Señor, para comprender aquello que tú quisiste enseñar, aquello que tú quisiste incluso vivir en medio nuestro, Señor. Te damos gracias porque sabemos que estás aquí, y estás aquí no porque lo sintamos, sino porque fue tu promesa y la creemos. Tú dijiste, Señor, que donde hubiesen 2 o 3, tú estarías ahí. Y aquí hay más de 2 o 3. Por eso sabemos que tú estás aquí. Y en esa convicción, ayúdanos, Señor. Tú sabías incluso quiénes iban a estar hoy en este lugar. No ha sido sorpresa, Señor. Y en el poderoso nombre de Jesús, sabiendo que tú eres un Dios de propósito, yo te suplico que ese propósito maravilloso se pueda cumplir en cada uno de nosotros, los que estamos hoy en este lugar.
Señor, que tu poder maravilloso de gracia, de amor, tu Santo Espíritu, tu palabra bendita, Señor, trabaje en la profundidad de nuestra alma. Sobre todo, Señor, sabiendo que nuestro corazón es incrédulo, nuestro corazón, Señor, es duro, nuestro corazón es cómodo. Ayúdanos, Señor, son breves minutos, Señor, porque a veces ni siquiera tenemos tiempo en la semana para leer o para acercarnos a ti. Y por ello, Señor, en estos breves minutos, que tú puedas, Señor, confrontar nuestra vida. Estamos viviendo, Señor, momentos complejos y difíciles que demandan una respuesta de cada uno de nosotros en nuestros dichos, en nuestros actos, en nuestros pensamientos. Y perdona tú, Señor, porque muchas veces nuestra religiosidad nos hace decir, nos hace vivir, Señor, más bien de acuerdo a imágenes y máscaras que queremos mostrar. Pero tú realmente conoces lo que hay en cada uno de nosotros. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te suplicamos que nos ayudes. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos leído un pasaje que corresponde a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, y donde muchos autores, teólogos coinciden que tal vez este sea el momento de la enseñanza más compleja, ¿verdad? Donde se alcanza la expresión máxima de lo que Jesús está enseñando, es el reino de Dios, es el estándar para los que son sus discípulos. Y yo quisiera, porque es un texto extenso, 10, 11 versículos, al menos poder concentrarnos en esta mañana en tres aspectos que están explícitos, ¿verdad?, en lo que hemos leído. Porque de alguna forma deben ayudarnos a definirnos frente a lo que hoy día apreciamos es una realidad en nuestra sociedad y en nuestra cultura. La manifestación permanente a gran escala y a pequeña escala, a nivel macro y a nivel micro, de lo que es la violencia. Estamos horrorizados por lo que pasó hace una semana en Francia. Pero esto sucede, ¿verdad?, todos los días, de una forma o de otra manera. En el mundo oriental, hoy día están ocurriendo estos hechos. La violencia y la manifestación de la rabia y de la ira, ¿verdad?, la apreciamos en nuestro propio entorno. Tal vez no con una metralleta, no con un revólver, pero sí con actos, con actitudes. Lo cierto es que hoy día vivimos no solo en una sociedad, ¿verdad?, sensual, sino que extremadamente violenta. Hace una semana atrás, un poquito más, uno de los canales de televisión exhibió un reportaje especial sobre una población, la población Parinacota, ¿verdad?, en la comuna de Quilicura. En una cuadra, ¿verdad?, la lucha entre bandas, ¿verdad?, pero lucha al mejor estilo Far West, a balazo limpio en la calle, y la casa desde donde se hizo el reportaje, protegida, sus puertas y sus ventanas con planchas de acero. Ni carabineros podía entrar. La violencia que hoy día apreciamos en el metro, en el Transantiago, ¿verdad? Esta sobrevivencia diaria que pasa por los codazos y pasa por, ¿verdad?, montar un buen caballo, cosa de subir primero, ¿no?, y sacar al otro. Esa violencia es la realidad de hoy. Sorprendidos absolutamente, ¿verdad?, por lo que viven nuestros hijos, las manifestaciones estudiantiles, ¿verdad?, los estadios, menos el Monumental. Perdón. Pero la manifestación, ¿verdad?, de las barras bravas, la violencia. La pregunta es, ¿y cómo tenemos que reaccionar frente a la violencia? A propósito de lo que sucedió hace una semana en Francia, yo escuché comentarios, ¿verdad?, y muchos participamos de esos comentarios, que había que arrasar, había que mandar portaaviones al desierto, ¿no es cierto?, que ¿cómo era posible? O sea, ¿no? Y cuando
escuchamos que se había encontrado una célula, ¿verdad? Y que habían muerto los ¿cuántos se llaman los terroristas? Como también algo de victoria. No sé si ustedes saben, no salió mucho a la luz como es Francia, para que ustedes vean la discriminación en los medios de comunicación. Pero en Mali, hace una semana también, o menos de una semana, también hubo una manifestación terrorista donde murieron, creo que 27 personas, 13 terroristas y 14 rehenes que, ¿verdad?, se tomaron un hotel en, ¿cómo se llama la capital de Mali? En Bambo, no recuerdo bien. El tema es que lo hicieron, ¿verdad? Y más o menos parecido, también creo que eran yihadistas, parecido a lo que sucedió en Francia. Es decir, la violencia, querido, es parte de la realidad de la vida hoy de una persona. Y lo que hemos leído, ¿verdad?, en el texto del Sermón del Monte, nos muestra desde la perspectiva de lo que es el reino de Dios, de lo que es Jesucristo y su enseñanza, la respuesta, ¿verdad?, a esta violencia. Cuando se lee este texto, ¿verdad?, inmediatamente empiezan las conjeturas. Pero ¿qué pasa si es esto? ¿Qué sucede si esto es más allá? ¿Y qué hacemos, verdad? Aquí lo que Jesús está enseñando, ¿verdad?, definitivamente es cómo responder, por ejemplo, contra el malo. Y llama definitivamente a no resistir al malo. Jesús plantea derechamente nuestra actitud frente al enemigo y derechamente plantea amar a nuestro enemigo. Es decir, Jesús, ¿verdad?, entra yo diría, en esa intimidad del corazón para enseñar a sus discípulos, ¿verdad?, cómo debía reaccionarse. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que nos detengamos un poquito, precisamente, ¿no?, es en lo que inicialmente plantea Jesús. No resistáis al que es malo. Versículo 39. No resistáis al que es malo. Es un llamado de Jesús a la no resistencia. El concepto de malo, ¿verdad?, no está hablando de Satanás, no está hablando de la maldad, ¿no?, sino que derechamente está hablando de aquella persona que nos ha hecho mal. Está hablando, ¿verdad?, derechamente de aquella persona que ha procurado hacernos el mal y que lo ha hecho. Y lo que plantea Jesús a través de 4 ejemplos, porque a continuación Él plantea 4 ejemplos que tienen que ver con nuestro cuerpo, la mejilla, que tiene que ver con nuestro servicio, ¿verdad?, cuando nos piden que vayamos una milla, que tiene que ver con nuestro vestido, cuando nos quieren pedir, ¿verdad?, la túnica, y tiene que ver con nuestro dinero. Es decir, en esos 4 ejemplos Jesús está mostrando el mismo principio, ¿no? No a la resistencia, no a la represalia. Es interesante poder entender este texto, ¿verdad?, en su conjunto, porque Jesús habla y aborda derechamente aspectos que son parte de la vida cotidiana, pero donde uno puede advertir, ¿verdad?, una actitud violenta en contra, ¿verdad?, de aquel que recibe esta manifestación del malo. Y en ese contexto Jesús enseña este principio. Ahora, ojo, porque hay una cosa importante que entender. El Sermón del Monte, ¿verdad?, fue una enseñanza de Jesús, y perdonen que sea majadero en reiterarlo, ¿verdad?, a sus discípulos y a sus discípulas. El Sermón del Monte, ¿verdad?, fue un momento de enseñanza de Jesús que Él comparte la intimidad con los suyos, donde Él les expresa definitivamente este estándar de conducta y de motivaciones que el reino de Dios le pide a los discípulos. Él no está asentando los principios, ¿verdad?, estos principios cristianos culturales. Él no está, ¿verdad?, con la expectativa de que quienes escuchen esto solo sean creyentes, porque los creyentes en esto tampoco pueden vivirlo, sino que Jesús está expresando esto derechamente a alguien que es más que un creyente, a alguien que es un discípulo.
Y esto es relevante entenderlo, porque cuando nosotros planteamos y nos introducimos en esta enseñanza, la primera conclusión es obvia: esto no lo puedo vivir. Esto me sobrepasa. La lógica humana, ¿verdad?, es responder. Por eso que él comienza, si ustedes se fijan, extrayendo, ¿verdad?, un texto de lo que se conocía en su tiempo y que formaba parte del Antiguo Testamento. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Ese es un principio jurídico que ustedes lo pueden encontrar en Levíticos, en Deuteronomio, que planteaba derechamente, ¿verdad?, un marco para obviamente discriminar o dirimir los conflictos que surgían entre las personas, y era un principio que estaba de alguna forma desarrollado y se aplicaba en las cortes, donde habían jueces. Y con ello se evitaba, ¿verdad?, la sobrecondena, o se evitaba la venganza. Pero la costumbre y la tradición había sacado ese principio y lo había llevado a las relaciones, ¿verdad?, de las personas, y ya se estaba prestando desde hacía mucho tiempo para la venganza. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Tú me la hiciste y tú me la pagas. Aquí no hay una enseñanza sobre la justicia humana de Jesús. Aquí lo que hay definitivamente, ¿verdad?, es cómo Jesús anhela, desea y espera que los suyos, ¿verdad?, se comporten frente a lo que definitivamente es injusticia. Y la opción precisamente es la no resistencia. Por eso, ¿verdad?, que cuando nos acercamos a este texto, nuestro corazón se compromete. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Y por esa razón, ¿verdad?, en la propia palabra de Dios nosotros encontramos ejemplos de que el propio Señor Jesucristo vivió esta experiencia. Miren, yo no sé si ustedes seguramente lo habrán leído, pero nosotros encontramos pasajes en la Biblia que nos muestran que de alguna forma en la intimidad de su vida Jesús vivió precisamente el abuso y la violencia de personas que anhelaban el mal para él. Cuando usted revisa, ¿verdad?, la historia, esas últimas semanas de Jesús en Jerusalén, cuando es interrogado, ¿verdad?, por los fariseos en el Sanedrín, cuando es interrogado él vive episodios, él vive momentos en que su cuerpo, su persona es derechamente azotada, golpeada, y los que estaban ahí con él, lo único que anhelaban era hacerle el mal. Eran, en el fondo, ¿no?, en ese contexto, sus malos, y él no ofreció resistencia. Miren, si usted abre su Biblia en Marcos 14, 65. Marcos 14, 65. Dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Qué estaba viviendo Jesús? Estaba viviendo el escarnio, la vergüenza, ¿verdad? Estaba viviendo los golpes que los propios sacerdotes, ¿verdad?, le infringían, producto de que él había reconocido, cuando se le preguntó, versículo 62, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Le escupieron, le cubrieron el rostro y le daban puñetazos. Miren lo que dice Marcos también, capítulo 15, versículos 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio. Ahora estaba ya ante Pilato, ¿no? Estaba con los romanos. Antes estuvo con los judíos en el Sanedrín. Y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos.
y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora, ¿por qué comparto estos versículos, queridos? Porque cuando hablamos de no resistir, cuando hablamos, ¿verdad?, de esta enseñanza de Jesús, nos cuesta de alguna forma, ¿verdad?, asociar esta enseñanza de Jesús. Por eso que cuando examinamos su propio testimonio de vida y nos damos cuenta de su reacción y de lo que Él vive esos minutos y esos momentos, podemos entender que el propio Señor Jesucristo se vio enfrentado al desafío, ¿verdad?, de tener que reaccionar frente a la agresión, frente a la violencia, ¿verdad?, en minutos de su existencia. Usted me puede decir, bueno, pero es que era Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, Hijo de Dios, Él lo podía hacer. Si nosotros caemos en ese juicio y en ese pensamiento, ojo, ¿verdad?, se los he dicho en otra ocasión, nosotros cometemos el serio error de estar minimizando los sufrimientos de Jesucristo, perfectamente hombre, porque Él fue el que ocupó nuestro lugar. De tal modo, ¿verdad?, que si nosotros reducimos o minimizamos, ¿verdad?, su proceso, su sufrimiento y lo que Él experimentó, ¿verdad?, nosotros estamos de alguna forma reduciendo y minimizando su propio sacrificio. Perfectamente hombre. Y Él vivió esa tentación de la reacción frente a la injusticia de hombres, ¿verdad?, que le escupieron, que le puñetearon, que lo insultaron. Ojo, porque tiene que haber sido un momento dolorosísimo para nuestro Señor Jesucristo. Incluso, perdón si ustedes me ayudan, fíjense, volvamos a Marcos. Hay un pasaje donde Jesucristo, en Mateo capítulo 26, queridos, en Mateo capítulo 26, versículo 53. Mateo 26. Vamos a leer del 51. Mateo 26, del 51 al 53, dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esa expresión de Jesús refleja que Él sabía perfectamente lo que estaba viviendo. Esa expresión refleja, ¿verdad?, que Jesús estaba consciente incluso de lo que Él podría haber hecho en ese momento. Jesús estaba decidiendo vivir precisamente este principio, ¿verdad?, de no resistencia, a pesar de que potencialmente Él tenía todo el poder, todo el derecho para reaccionar de una manera distinta. Incluso porque Él está hablando con Pedro. Pedro es el que precisamente corta la oreja, ¿verdad?, de uno de los guardas. El que a espada vive, a espada muere. La lógica de la violencia. Pero ¿cómo detenemos esta violencia? ¿Quién para esta escalada violenta, esta reacción cada vez más sistemática, cada vez más sofisticada, cada vez más intencionada? ¿Qué hace la Iglesia de Dios en un contexto donde esta manifestación violenta expande todos los días? ¿Qué hace el discípulo de Jesucristo o la discípula de Jesucristo cuando personalmente se ve abordada, ¿verdad?, por la violencia? Jesús vivió esa experiencia. Jesús vivió esa experiencia y la vivió intensamente, consciente, ¿verdad?, de que Él tenía, imagínense, no solo la justicia, sino que también los recursos
para haber revertido lo que él vivió. Y Pedro toma esto porque de toda esta problemática de Jesús en la intimidad, en esas horas, ¿verdad? Cuando el Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra, aquel que venía precisamente a morir por quienes lo golpeaban y lo torturaban, era escupido, era golpeado y rechazado. Mira qué paradoja. Pedro toma eso y lo plasma en su primera carta, capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro vio todo ese proceso que vivió Jesús. La dimensión de Pedro es la dimensión humana, nuestra. Y Pedro quedó impresionado, ¿verdad?, porque vivió en ese momento. Hasta tal punto, ¿verdad?, que desarrolla dentro del capítulo 2, ¿verdad?, este concepto. Ejemplo nos dejó. Mira la injusticia que él vivió. Mira cómo él fue expuesto, a pesar, ¿verdad?, de que él precisamente venía a entregar su vida. Sin embargo, dice Pedro, ¿no?, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él vivió en su propia carne la experiencia, ¿verdad?, de la no resistencia. ¿Y por qué? Porque él dijo, el que vive a espada muere. ¿Cómo detenemos la violencia? ¿Cómo está la violencia en nuestro hogar? En nuestra historia de familia. Porque la verdad, queridos, es que denunciamos, nos escandalizamos por la violencia que aparece en las noticias. Pero esta violencia también la vivimos en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Y cómo reaccionamos frente a esa violencia? Somos creyentes, creemos en Dios. Pero ¿cómo nos vemos involucrados, verdad, en estas motivaciones para reaccionar, verdad, igual o peor? Si usted se fija, verdad, la estructura que usa Jesús, la estructura didáctica, por decirlo de alguna forma, es tremendamente reveladora. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Pero yo os digo. Y se trata precisamente de eso, queridos hermanos. Hoy, ¿verdad?, más que nunca, tal vez, la iglesia de Dios, no la iglesia institucional, no quiero hablar mal de las instituciones, pero es la iglesia de Dios que es absolutamente transversal, donde reposa definitivamente la presencia del Espíritu Santo, de hombres y mujeres anónimos, viven esta experiencia. Yo les dije hace unos domingos atrás, coloquen en Google qué significa ser cristiano en Siria. Y se van a dar cuenta, esta manifestación violenta. Pero esa violencia, ¿verdad?, no solo está en Siria, también está acá. Está en nuestra familia. Todo lo que sea igual, olor, cercano, equivalente a Dios, es violentamente rechazado. A veces esta manifestación violenta está en nuestras relaciones de pareja. ¿Cómo detengo la violencia, verdad, que desde hace un tiempo he venido construyendo con mi esposa o con mi esposo, con mi pareja? Cuando un comentario sencillo, verdad, es caldo de cultivo para la descalificación, para el insulto,
etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Esta manifestación de violencia está arraigada y cimentada, ¿verdad?, en esta dimensión humana que no ha vivido y experimentado, ¿verdad?, la transformación de su corazón por la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en su vida. Por eso que cuando aparece, ¿verdad?, esta reflexión de Pedro, Pedro está recordando sin duda lo que Jesús vivió y que leímos a su momento en Marcos. Y pudiendo él haber reaccionado de otra forma, no lo hizo. Pero queridos, siguiendo con el texto, Jesús hila y aúna, ¿verdad? No solo esto, no solo este mandamiento, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, pero yo os digo, sino que además lo lleva a un nivel aún mucho más alto. Y aquí sí que lo único que nos queda es tirarnos al suelo, quebrantarnos y ponernos a llorar. Y reconocer nuestra incapacidad, porque Jesús lo lleva a algo más superior todavía. ¿Y a qué lo lleva? No solo no debemos resistir, sino que además debemos amar. Y ahí sí que yo digo, no, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a orar por él? Orar por ella. Mira lo que me dijo. Mira cómo me humilló. Mira cómo me ofendió. Tú no escuchaste lo que dijo. Toda la vida ha sido igual. Siempre me ha descalificado. Nunca me ha reconocido. Siempre me ha humillado. Y tengo que amarlo. Lo único que yo quiero es que se muera. Por eso, queridos, el Sermón del Monte, ¿verdad?, no es el manual de Carreño, no es el manual de cortapalos. Y lo reitero una vez más, para vivir como ciudadanos buenos, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. ¿No? Y nos relacionamos porque somos personas buenas, somos personas probas, simpáticas, ¿verdad?, pagamos los impuestos. Somos personas. ¿De qué me voy a arrepentir? La verdad que no sé de qué arrepentirme. No se trata de eso, queridos. Aquí hay algo superior. Jesús comienza diciéndome, ¿verdad?, que no debo resistir al que es malo. Y me empiezo a acordar, ¿verdad?, de por favor. Y después me está diciendo, no, viejo, el no resistir a lo mejor lo puedes desarrollar, porque tiene que ver con algo externo. ¿No es cierto? Te pidieron plata, ahí está. Te pidieron ayuda, ahí está. Lo que yo te quiero pedir aún más es algo que no se ve. Lo que yo te quiero pedir es que tú ames a tu enemigo. Ahí sí que se rompen las cadenas, los remaches revientan, ¿verdad? Las cadenas se quiebran porque esto no, definitivamente no lo podemos vivir. Pero eso fue lo que pidió Jesús. Amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os persiguen. Bendecid a los que os ultrajan. Hacer el bien a los que os maldicen. Pero Señor, ¿qué hago con mi corazón? Ahí está mi dolor. Esta es la enseñanza de Jesús. Porque no hay otra forma, queridos. No hay otra forma de romper la lógica del odio y de la violencia. El que vive con espada, a espada muere. Se lo dijo a Pedro, cuando Pedro, en un acto, ¿verdad?, de justicia, de violencia, de defensa, incluso a favor de su Señor y su Maestro, saca la espada y corta la oreja de un guarda. Si tú vives así, vas a morir así. Hay algo que tiene que romper esa lógica. Y en el reino de Dios, lo que rompe esa lógica es el amor. Y aquí no hay condiciones. Cuando yo leo Mateo, ¿verdad?,
Y yo trato de entender los verbos involucrados en el griego y en el pasivo, toda esta cosa exegética, para entender bien, digamos, ¿no? Porque esto es demasiado desafiante. Y a lo mejor estará hablando en ciertos casos, de ciertas maneras. Aquí no hay, ojo por favor, aquí no hay una actitud pusilánime, pasiva. Aquí no hay, ¿verdad?, una abogacía o una defensa de la injusticia. No es eso. Aquí lo que hay, ¿verdad?, es una priorización del reino de Dios, que está por sobre la justicia, que está por sobre el derecho humano. Y que solo es posible vivirlo, ¿verdad?, con la transformación que Dios ha hecho en nuestro corazón. Si no entendemos eso, ¿verdad?, tenemos dificultad para vivir el Evangelio. Y somos reacios a vivirlo. Pero hay buenas noticias, querido. Porque llegar a ese nivel se requiere algo mucho más de nosotros. Y la buena noticia es que también así lo entendió Dios. Y en Romanos 5:5 encontramos esta joyita, esta perla. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que está diciendo Dios, ¿verdad?, es: sí, tú no puedes. No te estoy pidiendo algo que yo sé que tú no vas a lograr. Lo que yo te estoy pidiendo, ¿verdad?, es que tú creas y obedezcas, porque ese amor que tú necesitas para detener la violencia, para perdonar, ¿verdad?, ese amor para entregarte, incluso para no resistir, te lo doy yo. Y yo he depositado mi amor en tu corazón, en tu vida, por el Espíritu Santo que te he dado. Esa experiencia de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad?, la tienen aquellos que han rendido sus vidas, aquellos que han quebrantado sus vidas, aquellos que han abierto sus vidas para que la obra de Dios finalmente se ejecute en sus vidas. La experiencia, ¿verdad?, del amor de Dios no es una experiencia universal. Es una experiencia focalizada, ¿verdad?, en aquellos que obviamente son sus discípulos. Por consiguiente, ¿verdad?, el recurso, y hablando económicamente, el recurso que necesitamos, ¿verdad?, para finalmente equilibrar esta ecuación, lo provee, mejor dicho, Dios mismo. Yo he puesto mi amor. Por consiguiente, queridos, el problema ya empieza a cambiar. Porque ya no se trata de mirar mi incapacidad, ya no se trata, ¿verdad?, de mirar mi insuficiencia, ya no se trata de mirar, ¿verdad?, mi historia de vida, ya no se trata de mirar mis justificaciones, ya no se trata de mirar mis motivaciones, sino que se reduce básicamente a dos desafíos para nuestra vida cristiana: creer y obedecer. ¿Debo creer eso? Y a continuación, obedecer eso. Porque no basta con que yo crea. Y aquí aparece, ¿verdad?, la diferencia entre cristiano y discípulo. ¿El cristiano cree eso? Sí, claro que lo cree. Aleluya, dice el cristiano. Amén. Amén, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Aleluya, amén. Sí, estoy creyendo. Sí, creo que Dios es el Todopoderoso. Ok. Ahora tienes que obedecer. No, bueno, es que ahí la verdad es que sí, bueno, el Señor sabe que yo soy ser humano, digamos, entonces, que yo tengo mis luchas, además están los tiempos de Dios, ¿verdad? Y claro, estoy esperando que Él me revele, que Él me muestre, ¿no? Y ahí se desinfló el globo, porque nos quedamos en que somos creyentes. Ustedes saben quiénes son los que creen mejor que nosotros, ¿no? Lo vemos todos los domingos. ¿Quiénes son los que creen mejor que nosotros? ¿Quiénes son? Los demonios. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Por consiguiente, la expectativa del creer
no pasa, parece, por esta enseñanza de Jesús. Aquí hay otra cosa. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Por consiguiente, esta palabra, ¿verdad?, no es para todos. Por favor, pueden salir los cristianos. Los discípulos que quieran vivir esta palabra, por favor, quédense. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos ayude a vivir esta palabra. Si usted es cristiano, puede salir. Los discípulos nos quedamos. Usted decide. Porque tenemos que hacer algo frente a esta palabra. Tenemos que reaccionar. Perdonen, queridos. Ha sido una palabra escrita, revelada, yo diría, con claridad. Porque hasta Dios nos dice, yo pago, yo coloco lo que hace falta. Yo coloco de mi amor, yo coloco de mi espíritu. Lo que tú tienes que hacer es creer y obedecer. Tienes que perdonar a tu madre, tienes que perdonar a tu esposa, tienes que perdonar a tu esposo, tienes que detener esa violencia, tienes que amar a aquel que procuró y te hizo mal, tienes que orar por tu enemigo, porque mía es la venganza, ¿no? Lo vimos en el versículo que leímos de 1 Pedro, ¿no? Cuando Jesús, Él no reaccionaba y encomendaba su causa al que juzga justamente. Dependencia absoluta de Jesús, de su Padre. Y lo tercero, ¿verdad? Perdón, antes de lo tercero. La expresión del amor de Dios, ¿no? 1 Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Usted ha leído 1 Corintios 13, ¿no? Qué hermoso, pastor, esa definición que hace el apóstol del amor, ¿no es cierto? Qué lindo. Yo lo tengo en un cuadro, ¿verdad?, en el living de la casa. Es un cuadro hermoso y yo cuando lo leo me siento una cosa en el corazón y yo oro. Me encanta esa definición de amor. ¿Cómo tiene que haber sido Pablo para que Dios le revelara eso? Sí, porque adorna. La diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. El amor de Dios no guarda rencor. Aleluya. Aleluya. Porque al no guardar rencor, es la esperanza, ¿verdad?, de restaurar la relación. Él me ofendió, ella me humilló, pero como tengo el amor de Dios, ¿verdad?, yo no guardo rencor y la perdono, la abrazo. Y frente a sus manifestaciones y a sus reacciones, porque la verdad es que es como un erizo, no tengo por dónde tomarla, porque por donde la tome, ¿verdad?, me pincha las manos. Pero no guardo rencor. No caigo en su juego. Y no caigo en su juego no porque la desprecie, porque el silencio, ¿verdad?, dice mucho, sino que no caigo en su juego porque entiendo que en ella o en él hay dolor. Y me compadece su situación. Y oro por él. Oro por ella. Y la bendigo. Porque el amor de Dios está en mi corazón. ¿Cómo responde el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios frente a la violencia? Amando. Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, diácono, mientras era apedreado, ¿verdad?, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una dimensión superior. El amor nos lleva a una dimensión superior, pero no es el amor intelectual, no es el amor, ¿verdad?, que nosotros escuchamos en todas estas canciones, ¿verdad?, del Fonsi y de no sé quién más.
¿verdad? No es ese amor. Ni siquiera es el amor que puede estar relatado en un poema maravilloso y profundo de Pablo Neruda. No es ese amor. Estamos hablando del amor de Dios. El amor de Dios que puede llegar a tu vida para liberarte. Si es que tú entregas tu vida al Señor. No a la religión, al Señor, a este Jesús. Donde Pedro dice, mira, Él es nuestro modelo. Incluso el otro apóstol, ¿verdad? El apóstol Juan, en el capítulo 2 de su primera carta, primera de Juan 2, me parece que el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ese es nuestro modelo. Si usted no está de acuerdo con lo que yo hoy día he reflexionado, yo lo invito, por favor, a que pueda leer, a que pueda orar y preguntar a Dios. Primera de Juan 2:6 me parece que es, ¿no? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y lo tercero, ¿verdad?, que quería compartir con ustedes. Fíjense, Jesús usa estas dos expresiones en el texto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y después dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Hay dos afirmaciones poderosas de Jesús, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre y para que seáis perfectos como vuestro Padre. Es decir, el llamado y la enseñanza de Jesús, ¿verdad?, a experimentar y a vivir en esta realidad de amor, ¿verdad?, de no resistencia, está absolutamente vinculado a una condición, a un estatus que tiene como visión, que tiene como inspiración, que tiene como motivación al mismísimo Dios, por cuanto Él exige esta respuesta y esta forma de vida. Hermanos míos, no hay otra alternativa, pues en el reino de Dios, esta experiencia y este desafío está relacionada con la misma persona de Dios, con la misma persona de Dios. Y tanto es así que el propio Señor Jesucristo vivió cada segundo, cada minuto de su vida en esta lógica. Jesucristo vincula, ¿verdad?, esta forma de vida que rechaza la violencia, que detiene la violencia, que ama al enemigo, que ora por el enemigo, que no resiste al que es malo, lo vincula ni más ni menos con la realidad espiritual de ser hijo de Dios. Esto es súper potente, porque hoy día el concepto de hijo de Dios es un concepto cultural, es un concepto social. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Usted va a un funeral, ¿verdad?, y todos somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña eso. Porque hay algunos que han rechazado definitivamente a Dios. Hay algunos que no creen definitivamente en Dios. Y lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por consiguiente, ese concepto que hay aquí y que Jesús enseña, el hecho de ser hijo de Dios está fuertemente vinculado a esta forma de vida. Y esta forma de vida solo es posible llevarla cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos da. Y esa experiencia de recibir su Espíritu Santo y su amor solo es para aquellos que han entregado sus vidas al Señor. Aquellos que le han hecho Señor de sus vidas. Aquellos que son sus discípulos, no sus creyentes. Y lo segundo es que, bastante fuerte, sed pues perfectos. Perfectos. ¿Qué significa esa palabra perfectos? ¿Significa que si nos colocan al arco no nos pueden hacer goles? No, porque somos perfectos. No nos equivocamos nunca. Somos perfectos. No está hablando de eso. Porque la verdad es que no somos perfectos. Lo que hay definitivamente, ¿verdad?, es una similitud con el carácter de Dios, con la santidad de Dios, con este deseo
de parecerse, no de ser, de parecerse a Dios en este proceso de santidad. Hay implícito en esa afirmación un reconocimiento de un proceso que nosotros debemos vivir. Es un camino es un tránsito que necesariamente está marcado, ¿verdad?, precisamente por la negación de uno mismo. Porque si hay alguien que se negó a sí mismo, fue Jesús. Él se despojó de su gloria. Lean Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir, y con esto termino, abrámoslo. Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, pero fue obediente. Él vivió esta experiencia. Por eso, si hay alguien que entiende lo que hay en nuestro corazón, por eso si hay alguien que nos puede ayudar, es Jesucristo. Y predicamos a Jesucristo. Y lo que este mundo necesita es a Jesucristo. Y lo que los yihadistas necesitan es Jesucristo. Y lo que Francia necesita es Jesucristo. Y lo que Siria necesita es Jesucristo. Y lo que tu matrimonio necesita es Jesucristo. Lo que tu corazón necesita es Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No es otra cosa. Jesucristo es el que transforma, ¿verdad?, ese odio que hay en ti, ese rencor que hay en ti, lo transforma en libertad. ¿No escucharon el testimonio de Jorge en el devocional? Una de las cosas que más me sorprendió y que no logré entender es que cuando conocí a Jesucristo fue este sentimiento de libertad. Aleluya. Aleluya. ¿Hay algún cristiano conmigo acá? Aleluya. Amén. No somos menos por reconocer la obra de Cristo en nuestras vidas. No somos menos por reconocer nuestra necesidad de Él. No somos menos por reconocer que hemos pecado delante de Dios y que nuestras respuestas siguen siendo violentas, agresivas, ¿verdad? Cuando Él espera que nuestra vida personal, nuestra intimidad permita ser transformada y renovada para una vivencia y una experiencia nueva que le glorifique a Él. Porque la no resistencia de Jesús, porque el amor de Jesús, ¿saben lo que hizo? Glorificó a su Padre. Glorificó a su Padre. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Porque la esencia de la iglesia, la esencia de cada uno de nosotros es la gloria de Dios. Esto tiene que ver con eso. No es mi justicia, no es mi revancha, no es mi rencor, no son mis derechos. Es la gloria de Dios. Y no es que tu justicia no sea válida. Y no es que tu derecho, ¿verdad?, sea corrupto, en absoluto. Lo que sucede, ¿verdad?, que este es un peldaño tremendamente superior, reservado para los discípulos. Esto no está en oferta. Esto no se encuentra en el mall religioso, donde tú consumes y donde yo consumo. Esto es producto del quebranto y la humillación y de la obra de Dios en nuestra vida. No hay otra forma. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra.